lo que sería el libro o material que ustedes tengan disponible para leer. O sea, no basta con una clase, sino necesariamente tendríamos que recurrir a los libros. Es decir, que el acto de aprendizaje, vuelvo a insistir, es individual y solamente dedicándole tiempo es muy factible de que uno vaya aprendiendo los conocimientos o los saberes. Bueno, siempre insisto en lo mismo. También me acuerdo de mi vida estudiante. Yo le dedicaba también cierto tiempo a mi asignatura. Dependía del tiempo, también dependía si me iba a ir bien o mal. Yo espero que todos ustedes entiendan este mensaje y que naturalmente le vaya muy bien en esta asignatura. Bueno, hay una cuestión un poco polémica que se dio en el Consejo Directivo en el día de ayer, sí, el día de antes de ayer, que es la toma de los exámenes parciales a través de un sistema como el que estamos viendo ahora. Ya les adelanto que la cátedra de Física 2 no lo va a hacer. Nosotros, primero por el número de personas que debiéramos examinar, siempre recurrimos a los exámenes presenciales. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer, pero por el momento nosotros parciales, a no ser algunos de evaluación en proceso, alguna de esas para ir chequeando cómo están las cosas, pero nada que haga a la aprobación de la materia, ni por parciales ni por finales. Eso nosotros tenemos previsto hacerlo en forma presencial. Las exigencias siempre son las mismas, no porque sean parciales son más fáciles que los finales, siempre nosotros somos muy cuidadosos y respetuosos en cuanto a las exigencias que tiene un alumno, para con un alumno que viene a rendir los exámenes. Así que eso ya les aclaro para que después no haya malos entendidos, comiencen las preguntas cuando en realidad lo estamos advirtiendo desde un inicio. Después podríamos hablar inclusive cómo podríamos nosotros en definitiva resolver una toma de exámenes a través de un sistema virtual. Estamos siempre abiertos a los cambios y a ir mejorando, pero todavía el claustro docente de nuestro departamento no le encuentra bien la vuelta como para que nosotros podamos implementar el sistema. Aclaramos ya esto para que no evitemos después malos entendidos o comentarios que no tienen nada que ver. Bueno, hechas las aclaraciones, vamos a remontarnos a lo que habíamos trabajado en la última clase. La última clase nosotros habíamos hablado de lo que era un capacitor. Nosotros voy a ver si ya podemos compartir la pantalla. Nosotros habíamos dicho de que un capacitor era un parámetro de un circuito, pero un parámetro activo de un circuito. ¿Qué significaba eso? Que toda vez que nosotros estábamos hablando de un dispositivo que participa de un circuito por el cual circula corrientes, ese dispositivo podía cumplir distintas tareas. En el caso de un capacitor, este dispositivo lo que hace es almacenar energía y lo hace como campo eléctrico. Recuerden ustedes que la energía del campo eléctrico era la energía potencial, que también habíamos hablado nosotros cuando vimos campo eléctrico en el capítulo 1. Energía potencial igual a Q por B, para ir refrescando algunas cuestiones. Bueno, cuando vemos el dispositivo en forma concreta, estamos analizando de que en una ecuación como por ejemplo el del potencial, que es igual a Q sobre un valor constante, ese valor constante que acá está representado, y esto se tomó como ejemplo, el caso de un campo eléctrico generado por dos cargas,
o dos conjuntos de cargas, positivas y negativas, como aparece en el esquema que está acá. Este potencial tiene mucho en su modelo comparado con el potencial que podría generarse un campo eléctrico generado por dos cargas puntuales, Q y Q positiva y Q negativa. Eso lo vimos en el capítulo 1. Y ese potencial era Q sobre 4pi epsilon sub 0 R, siendo R la distancia que existía desde donde se deformaba este campo al punto donde nosotros queríamos hacer la determinación. Bueno, si yo despejaba acá el tema, la parte constante y dividíamos la carga por el potencial, llegábamos a este valor que nosotros le designamos con el nombre de capacitancia. Queda claro entonces que la capacitancia es un parámetro constante de un circuito, que se calcula como la razón entre la carga y el potencial, se le designa con la letra C, y esta capacitancia o es una relación de variables eléctricas, o bien responde a cuestiones de forma, como por ejemplo el radio, o cuestiones que tienen que ver con el ambiente donde se establece el campo eléctrico, el épsilon. Si es vacío será épsilon de vacío, si no será el épsilon del medio, y si no será el épsilon relativo, que habíamos visto también y lo habíamos designado en la transparencia anterior como la constante dieléctrica del material. Tomamos como ejemplo un capacitor de placas planas. Otra vez, acá nosotros podríamos emplear la ley de Gauss, E por S, Q sobre epsilon sub 0, como para que nosotros podríamos despejar Q, y podríamos hablar también la diferencia potencial como E por D, recordando que el campo eléctrico existente entre estas dos placas es un campo eléctrico uniforme y depende solamente de la diferencia potencial entre las mismas y la separación que existe entre las mismas. Cuando yo hago la relación Q sobre B, llego a una expresión de la capacitancia en función de algunos parámetros geométricos, tales como su superficie, la superficie de las placas y la separación de ellas. Entonces la capacitancia no es otra cosa que epsilon sub 0 por S sobre D. También habíamos hablado de que un capacitor, y esto, a ver, ¿esto qué significa? De que estamos hablando de dos placas separadas por una distancia D y que entre medio de ella hay vacío. Por eso aparece esta ecuación. Si yo quisiera decir que en medio del vacío hay algún tipo de material, este tipo de material tendría que colocar su constante dieléctrica acá, que va a multiplicar a todo y nos daría entonces la constante dieléctrica del medio. Es decir, que yo voy a reemplazar el epsilon de vacío por el epsilon del material que coloco entre las placas. Acá vamos a recordar algo que también dijimos en la clase pasada, que teníamos un material. Vamos a suponer que dentro de esta, o entre medio de estas dos placas que están acá, colocamos un material sólido, cuyo comportamiento es la de un buen dieléctrico. ¿Qué pasaba cuando yo tenía un dieléctrico en un campo eléctrico? Pasaba lo siguiente: el dieléctrico se polarizaba y se producía un campo eléctrico interno que justamente por el efecto de los bordes de las dos caras, se producía un campo eléctrico interno en la dirección contraria al mismo campo que provoca la polarización. De ahí también habíamos dicho de que el campo eléctrico total o neto, eso lo habíamos visto en la expresión anterior. A ver si tengo acá. Estoy hablando de esta transparencia. Decíamos que acá se producía un campo eléctrico interno y que el campo eléctrico total o neto, bajo estas condiciones, tenemos otra expresión acá que es un poco más clara, se producía un campo eléctrico total o neto que era menor al campo eléctrico que provocaba el fenómeno. Hay un campo eléctrico que polariza, hay un campo eléctrico que se produce dentro del dieléctrico, y el campo eléctrico total se ve disminuido por el campo eléctrico interno dentro del dieléctrico. Esto tiene sus consecuencias, o sea que este fenómeno que se produce dentro del material eléctrico hace
que el campo eléctrico sea menor, y eso, cuando yo llego a ubicar en la ecuación que me define la capacitancia de un sistema, veo que un capacitor con dieléctrico aumenta la capacidad sin que yo modifique sustancialmente las características de la superficie y la separación que debiera existir entre las placas. Entonces, los capacitores con dieléctrico aumentan la capacidad del sistema sin que modifiquen las características geométricas, ni del tamaño de la placa, ni de la separación entre las mismas. Eso como para darle un cierre a lo que sería un capacitor de placas planas. También habíamos hablado de que la unidad que utilizamos acá era el faradio. El faradio es una unidad sumamente grande para los valores de capacitores que usamos en forma cotidiana. También habíamos hecho una comparación, que si yo quisiera tener un capacitor de placas planas que midan un faradio, las placas debieran tener aproximadamente 1 kilómetro cuadrado de superficie, cosa que es impensado que nosotros podamos utilizar un dispositivo electrónico de ese tamaño. Por lo tanto, si bien la unidad es el faradio, las unidades o los valores que nosotros vamos a utilizar en forma cotidiana son 10 a la menos 6 faradios. Estamos hablando de microfaradios. O sea, ustedes cuando hablan de capacitancia van a ver que todas las unidades van a estar referidas a microfaradios, 10 a la menos 6 faradios. Bien, eso para cerrar el tema del capacitor de placas planas y para cerrar la unidad. ¿Qué estamos viendo acá? Bueno, ¿qué forma tiene en definitiva la energía que es capaz de almacenarse dentro de un campo o dentro de un capacitor y lo hace como campo eléctrico? Eso estamos viendo ahora acá. Es muy fácil de calcular. Estamos hablando que el trabajo, si W es el trabajo, el diferencial de W es igual a B diferencial de Q. Vamos a recordar un poquito que si esto es trabajo, trabajo y energía, esto que nosotros acá hablamos como diferencial de W no era otra cosa que la energía potencial cuando nosotros definíamos potencial eléctrico en el tema 1. ¿Qué hacemos acá? Y reemplazamos el valor de B por el valor de la capacitancia, la capacitancia y la carga. Ese valor, cuando lo vamos a integrar, lo sacamos fuera del signo integral porque la capacitancia es una constante y me queda la integral entre 0 y Q de Q diferencial de Q. Una vez integrado, tengo dos formas de presentar. O Q cuadrado sobre 2C, o también un medio de Q cuadrado sobre C, o C por B al cuadrado, o medio C por B al cuadrado. Cualquiera de las dos expresiones, tanto en función de la carga como en función de la capacitancia, me dice a mí que es la energía almacenada dentro del capacitor. Esa energía almacenada del capacitor es energía del campo eléctrico o energía potencial. ¿Y potencial por qué? Porque es una energía que está disponible para ser utilizada en el momento en que el sistema lo solicita. Primera recomendación, cuando hablemos de capacitancia y capacitores, este tema de la energía siempre pregunto. Siempre pregunto, siempre pregunto. Es decir, que le estoy prometiendo que le voy a tomar y le voy a cumplir, porque hace 30 años exactamente lo mismo. Bien. Acá van a aparecer algunos dispositivos, modelos de capacitores. Ya después también vamos a ver los usos, pero esto es lo que nosotros podríamos encontrar en cualquier casa de electrónica en donde aparecen. Estos son de tipo electrolítico, así se llaman estos capacitores, que están acá. Estos también son electrolíticos, estos son cerámicos. Bien, ellos participan de un sistema proveyendo la energía que el sistema requiere en el momento que el sistema lo requiere. Para eso debemos tener en algún lugar esa energía disponible y almacenada. Esa energía almacenada lo hace el capacitor. Bueno, vamos a empezar a ver
algunas disposiciones dentro de un circuito y comenzaremos con esto, que son dos capacitores que se encuentran ligados a una fuente. Yo lo que estoy viendo acá es que hay un capacitor C1 y un capacitor C2 que conforman un circuito y se cierra a través de una fuente. Esto que vemos acá, V total, y este símbolo que aquí aparece es conocido como el símbolo de una fuente, con una flechita que está indicando la dirección en que se mueven los electrones, o la dirección en que se genera la corriente eléctrica. Vamos a suponer que tengo una pila. Esta es una pila, es una fuente, y voy a conectar. Esto es un cable, conecto un capacitor. Este capacitor conecto con otro. Y a la salida de este capacitor vengo y cierro con mi fuente. Si tengo una llave interruptora, al cerrar la llave, esta fuente que está acá entra a mandar cargas que lo van a atravesar al capacitor 1, al capacitor 2 y van a cerrar el circuito hasta llegar hasta la fuente. O sea que va a haber circulación de carga si el circuito está cerrado. Todos nosotros sabemos que esto es un sistema ideal, porque yo puedo conectar un sistema, pero sé que en el tiempo de su recorrido hay pérdida de energía y la fuente entrega toda su energía y el sistema deja de funcionar. Es decir, que yo dejo prendido mi celular y sé que aunque no lo ocupe, el celular está funcionando y se está descargando. Puede descargarse antes o después dependiendo de la batería. Qué tanto la batería puede administrar y qué tanto la batería puede almacenar para que yo pueda disponer de esa energía cuando la necesite. Este es un circuito típico denominado en serie. ¿Por qué en serie? Porque está uno a continuación de otro. O sea, un circuito en serie. ¿Qué significa esto? Que hay una sola corriente que está circulando por C1, por C2 y por la fuente. Es decir, que acá hay una corriente que viene, pasa por la fuente, pasa por C1, por C2 y se cierra nuevamente acá. Este es un circuito denominado circuito en serie. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? A ver, ¿qué me dice esto? En principio que si la fuente tiene 12 voltios, por así decirlo, voy a tomar entre este punto y este punto que está acá y mido. Mido con un voltímetro, me dice esta fuente tiene 12 voltios. 9 voltios tienen los celulares. Vamos a suponer que tenga 9 voltios. Y yo con ese mismo tester, fíjense que me desplazo de este punto hasta acá y de este punto hasta acá. ¿Qué estoy viendo? Que a lo largo de esta trayectoria son solamente conductores, un pedazo de cable. Esto también un pedazo de cable acá. Es decir, que este punto que está acá es el mismo que está acá, porque no hay algo que perturbe a la corriente eléctrica de este punto a este punto. Si el cable es un cable muy buen conductor, no tiene que tener pérdida, por lo tanto yo podría poner los bornes de mi tester acá y acá, que es equivalente a ponerlo acá y acá. Si yo dije que esto era 9 voltios, cuando vengo acá y acá, también digo que tienen que medir 9 voltios. Entre este punto y este punto mediría 9 voltios. Y entre este punto y este punto, este que está acá tendría un potencial intermedio. Eso va a depender del valor que asuma C1 y de C2, que tiene un valor intermedio. Lo que sí sé es que yo tengo, entre este y este punto, puedo medir un voltaje llamado V1, que es la caída de tensión producida por el capacitor 1. Y puedo medir entre este punto y este punto un potencial 2, que es el valor de potencial o de la caída que me produce el capacitor 2. Para que se entienda bien, el potencial total que está alimentando el circuito tiene que ser igual a el potencial que yo puedo medir sobre el capacitor 1 y más el potencial que puedo medir sobre el capacitor 2. Esto es lo que yo analizo de este circuito que está acá. ¿Qué voy a hacer ahora? Con un alicate voy a cortar los cables acá y acá. Retiro esta unidad de 2 capacitores y en su reemplazo voy a poner un capacitor.
tal que ese capacitor cumpla la misma función que estos dos que estaban conectados en serie. Es decir, llego a un circuito similar a este que está acá. Este capacitor que puse acá no es ya ni C1 ni C2, es un capacitor equivalente al comportamiento que tenía C1 y C2 en el circuito. Dicho de otra manera, este circuito que está acá es un circuito equivalente a este que está acá. No es un circuito igual, es un circuito equivalente. Para ser igual tendría que tener dos capacitores C1 y C2 iguales a C1 y C2 del primer circuito. Entonces acá nosotros lo que hicimos fue reemplazar el capacitor por un capacitor equivalente al comportamiento de estos dos en un nuevo circuito. Cuando hago esto, veo otra vez que la misma corriente que pasaba por acá o las cargas que pasaban por acá es la misma que pasaba por acá. ¿Por qué es la misma? Porque no hubo ninguna derivación de corriente, nada. O sea que lo que entró por un lado tiene que salir por el otro lado. O sea que no hay ninguna posibilidad. Esta Q que está acá es la misma Q que está acá. La fuente que alimenta el circuito sigue siendo la misma fuente que está. Ahora, lo que tengo que hacer es ver cómo yo calculo la capacitancia equivalente de estos dos capacitores conectados en serie. Me vengo acá. El capacitor total, estoy analizando el circuito equivalente, el capacitor total o equivalente, para darle va a ser igual a B total sobre el Q total. El Q total es el Q. Q, el mismo. B total el mismo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Bueno, estoy diciendo en definitiva que la capacitancia equivalente es igual al Q total sobre el B total. La capacitancia 1 va a ser igual a la carga que pasa por el capacitor 1 sobre el potencial 1. Y la capacitancia 2 va a ser igual a la carga que pasa por 2 sobre B sub 2. Ahora bien, dijimos nosotros que el valor del potencial total era igual a B1 más B2, pero el valor de la carga total era la misma carga que pasaba por C1 y por C2, es decir que Q1 es igual a Q total y Q2 también. Esa es la expresión que yo tengo acá. Cuando yo analicé esta expresión, puse esta situación de que el B total es igual a Q total sobre T, sobre C total, Q1 sobre C1 más Q2 sobre C2. Esta es el reemplazo de esta ecuación que está acá. Y esta es la simplificación, por lo tanto, Q es igual a Q1 y Q2, por lo tanto me queda 1 sobre C total más 1 sobre C1 igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Para poder calcular el valor de la capacitancia equivalente, lo que tengo que hacer es hacer la suma de estos dos y voy a tener el valor del capacitor, la capacitancia equivalente, esta que está acá, de esta disposición que se encuentra. Esto es muy útil porque este mismo concepto de circuito equivalente lo vamos a utilizar cuando veamos también circuitos resistivos. De hecho, a ver, pues si yo llego a resolver esto que está acá, me quedaría entonces la capacitancia total, hecho este cálculo que está acá, me quedaría la capacitancia total, va a ser igual al producto C1 por C2 sobre C1 más C2. O sea, la capacitancia no está escrito acá, pero es lo que cuando resolvamos esas fracciones nos vamos a dar cuenta de que la capacitancia total no es otra cosa que igual al producto C1 por C2 sobre C1 más C2. Bien, vamos a ver esta nueva situación. Acá yo tengo una disposición que es en paralelo. Vamos a hacer el mismo análisis que hicimos hoy. Digo entonces que tengo una fuente y tengo una carga que llega a un lugar donde la carga se divide en una rama superior y en una rama inferior. En la rama superior se encuentra un capacitor C1, en la rama inferior se encuentra un capacitor C2. Y vamos a introducir ya algunas nomenclaturas que utilizamos cuando analizamos los circuitos. En principio, hablemos de un nudo de un circuito, de un nudo.
en donde concurren al menos 3 intensidades. Acá viene, o en este caso, 3 conducciones de carga. Acá viene la carga total, se divide en Q1 y Q2, que hay una división. Este punto que está acá es un nudo. Fíjense que Q1 llega acá, Q2 llega a este punto, a este otro nudo, y sale Q. Es decir, que Q es igual a la suma Q1 y Q2. Q1 y Q2 en este nudo me dan el valor de Q. Entonces el circuito se alimenta de esta manera que está acá. Nudo entonces de un circuito es el lugar donde concurren por lo menos 3 cargas o 3 intensidades de corriente. Rama de un circuito es la porción del circuito que va de nudo a nudo. Esta es la rama superior y esta es la rama inferior. Acá hay otra rama que es donde se encuentra la fuente y el capacitor 2, y hay otra, hay una otra rama de donde se encuentra el capacitor, ¿no? Que viene también de nudo a nudo. O sea que este circuito tiene una rama, 2 ramas, 3 ramas. Y una malla de un circuito es la porción del circuito cerrada, en donde concurren por lo menos 2 ramas. Acá yo tengo una malla, que es donde están los 2 capacitores. Acá tengo otra malla, que está la fuente con el capacitor 2, y tengo otra malla, que es la fuente con el capacitor 1. Estos son los elementos que yo puedo hablar de lo que estaríamos identificando un circuito en este caso de 2 dispositivos conectados en paralelo. ¿Qué voy a hacer ahora acá? Al igual que hice en el circuito anterior, voy a utilizar el método del circuito equivalente. Voy a venir con un alicate corto acá, y voy a reemplazar esto por un solo. Hablemos también de que un capacitor también recibe el nombre de condensador. Es decir, que los técnicos hoy también pueden hablar de condensadores o pueden hablar de capacitores en forma indistinta. Bueno, dicho esto, hago algunos análisis también de tipo eléctrico. A ver, esta diferencia potencial que yo tengo acá, que dije que eran de 9 voltios, yo vengo, pongo una terminal de mi tester acá, y vengo y tomo una terminal de mi tester acá, y veo de que esta diferencia de 9 voltios acá es esta diferencia de potencial entre estos 2 nudos. Es decir, que el capacitor 1 se encuentra una diferencia de potencial de 9 voltios. El capacitor 2 se encuentra una diferencia de potencial de 9 voltios. Acá lo que va a variar es la corriente, o va a variar la carga. La carga sí, llega a este nudo y se divide. Una parte de la carga va por la rama superior y otra parte de la carga va por la rama inferior. Corto esto con un alicate, lo retiro y en su reemplazo pongo una capacitancia equivalente. Y hago el mismo análisis que hice hoy. Esta capacitancia equivalente dice lo siguiente. Este circuito equivalente dice lo siguiente. Hay una fuente, que es la misma fuente que está acá. La carga total es la carga que llega a este nudo. Acá ya no hay nudo porque no hay división de carga ni de corriente. Entonces, tengo una sola carga que es la que pasa por aquí. ¿Pero qué hago acá? Hago el análisis que hice anteriormente. La carga total, o el capacitor total, capacitancia equivalente, va a ser igual a la carga que pasa por aquí sobre el potencial que lo alimenta. ¿Cuál va a ser la capacitancia 1? Va a ser el valor de la carga 1 sobre el potencial 1. Capacitor 2, la carga 2 sobre el potencial 2. La carga total es igual a Q1 más Q2. Por lo tanto, reemplazo esto por sus valores y digo que la carga total es igual a C total por B total. Este C total es la capacitancia equivalente. Igual a C1 por B1 más C2 por B2. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que B total es igual a B1 más B1 igual a B2. Por lo tanto, la capacitancia total es la suma directa del capacitor 1 con el capacitor 2. Bien. Esto se va a cumplir cuando lo veamos también, circuito resistivo. Por ahí vamos a hacer una analogía también con el sistema hidráulico para que esto se entienda un poco mejor.
Acá lo que estamos viendo, esto cuando vean, las animaciones, yo no voy a utilizar las animaciones hoy, cuando vean las animaciones vamos a ver que acá los electrones que están identificados como azules, en definitiva están moviéndose con un movimiento browniano, o sea, azarosa, es un movimiento que está al azar entre la red cristalina del material, y que si yo le aplico un campo eléctrico, ¿qué es lo que pasa? El sistema se polariza. O sea que perdón, discúlpeme, estoy viendo acá materiales conductores. Si yo aplico un campo eléctrico, estos movimientos que están acá, no solamente que se alinean con el campo, sino que se desplazan a través de él. Al pasar eso, hay conducción eléctrica. Hay conducción eléctrica. Esto es cuando entonces tengo un material en donde es solicitado por un campo eléctrico, ese material solicitado por ese campo eléctrico provoca la conducción de cargas de un extremo al otro. Y si el circuito es cerrado, las cargas están moviéndose dentro de ese circuito en tanto y en cuanto ese campo eléctrico se sostenga. Bueno, acá cuando vean ustedes la comparación del comportamiento de los dieléctricos y los conductores, van a ver lo siguiente. Esto ustedes habían visto también, el movimiento restringido de los electrones dentro de esta red del material. Con un campo eléctrico, el dieléctrico se polariza. Es decir, que se produce la alineación de las cargas y se mantiene durante el tiempo que dure el campo eléctrico. Acá habíamos visto también que los dieléctricos o los buenos aislantes pueden llegar a colapsar frente a campos eléctricos intensos. Acá también, para la gente que tiene que ver con la ciencia de la salud, sepan de que una descarga eléctrica a través de un cuerpo puede provocar daños irreversibles, justamente porque si bien el cuerpo es conductor de la electricidad, también tiene partes que no lo son, que son dieléctricos. Y si el campo permanece y lo es de una intensidad importante, puede provocar daños celulares que son totalmente irreversibles. Pero no olvidemos que todo nuestro sistema nervioso tiene que ver también con impulsos eléctricos que están obviamente perfectamente acotados y potenciales que son obviamente tolerables por el propio cuerpo, pero no dejan de ser cargas eléctricas en movimiento. Acá tenemos también los conductores, en donde habíamos dicho también que estos electrones que se están moviendo acá en forma también azarosa, cuando tenemos un campo eléctrico, ¿qué pasa? Se van a alinear y va a haber un desplazamiento de los mismos. Bueno, vamos a hablar ahora de la conductividad eléctrica. Bien, este es un tema que no solamente que lo tomamos siempre, sino si no no lo tomo yo, lo van a tomar en el coloquio o lo van a tomar en el práctico. Es decir, hablar de la ley de Ohm es como empezar a decir, bueno, vamos a aprender a sumar, y aunque nadie te pregunte cómo se suma, la vas a tener que utilizar porque es una ley general y de una utilidad, digamos, de suma utilidad en todo lo que sea tratamiento de corriente eléctrica y todo lo que sea conductividad eléctrica. ¿Qué podemos ver acá? Otra vez el comportamiento de los electrones en un campo en forma azarosa, hasta que aparece entonces un campo eléctrico que los ordene. Esto es un conductor. Acá también, esto ya lo habíamos visto, son cargas que atraviesan una sección transversal de un conductor, eso depende de la diferencia potencial. Esta diferencia potencial también genera un campo eléctrico, que también es función del largo que tiene el conductor. Acá está el campo eléctrico, acá está la intensidad corriente, acá está el largo y acá está el potencial. Si no existiera esta diferencia potencial, no habría campo eléctrico y no habría movilización de carga. Bien. Antes de enunciar la ley de Ohm, vamos a hacer una analogía con lo que sería un circuito hidráulico. Yo tengo una cañería donde pasa, nosotros por ahí los ingenieros siempre hablamos cañerías de agua,
siendo el agua un fluido sumamente noble para el tratamiento de cualquier tipo de modelo que nosotros queramos. Cuando hablamos ya de conducción y hacemos una similitud de lo que podría ser un sistema circulatorio de un cuerpo humano o de un ser vivo, ya las condiciones cambian totalmente. No nos animamos tanto a modelar sabiendo de que un fluido como la sangre tiene propiedades totalmente diferentes a las que puede presentar el agua. Pero bueno, el agua sirve porque a nosotros nos permite modelar de forma muy sencilla y nos evitamos un montón de problemas que derivan de trabajar con un fluido real. Un fluido real lo hacemos con el agua, pero un fluido como el de la sangre, como estábamos diciendo. Tengo una cañería. Esa cañería tiene, si vamos a suponer que estamos en un domicilio, tiene un tanque elevado. Si no tengo un tanque elevado y tomo directamente el agua de la red, también tengo que saber de que el agua no llega porque sí a mi domicilio, sino porque hay algo que lo impulsa. Debe haber una bomba en algún lugar que está provocando la diferencia de presión, en este caso, para que yo pueda tener el agua en mi domicilio. O sea que hay una fuente que me está mandando fluido. Si yo tengo un tanque elevado, obviamente que ahí se juntó el fluido y yo lo voy a utilizar cuando lo necesite. Pero para que fluya a través de mi cañería tiene que tener una altura lo suficientemente importante como para que yo pueda disponer en el caudal que preciso. Es decir, que en este caso la altura está oficiando también como una diferencia de potencial, una diferencia de altura para que yo pueda tener o disponer este fluido que va a ir por mi cañería. Mientras yo tenga la llave cerrada, que es lo mismo que yo decir tengo un circuito eléctrico, tengo la llave desconectado del circuito, no va a haber paso de corriente eléctrica. Si yo tengo cerrada mi llave de la canilla, obviamente que no voy a tener el fluido, en este caso el agua. Yo abro la canilla, pero puede ser que a lo largo de la red ese caño vaya sufriendo una serie de estrangulaciones, llaves y estrangulaciones. ¿Qué significa eso? De que yo voy a ir modificando el caudal a lo largo de mi cañería porque tengo algunos dispositivos de consumo o algunos dispositivos que me provocan estrangulaciones. Si yo quisiera mantener el caudal, naturalmente lo que tengo que mantener es la diferencia potencial. Eso es sin lugar a duda. Ahora, perdón, si yo tuviera que mantener o tendría que modificar la altura o tendría que poner una bomba y tendría que ir agregando potencia para que yo pueda mantener el caudal. Esto significa de que un circuito bajo estas condiciones yo puedo tener pérdidas. El que tuvo algún problema con SAMSA debe conocer bien cómo el tema de las pérdidas, porque las pérdidas se pagan igualmente. Entonces puedo tener pérdidas. Puedo tener estrangulaciones. Es decir, puedo abrir la canilla y el agua no sale. ¿Por qué? Porque a lo largo de su trayectoria algo pudo ocurrir. Eso nosotros, si queremos hacer una similitud con un sistema eléctrico, yo podría decir que son resistencias al paso de la corriente. Son resistencias al paso de la corriente de agua. De la misma forma, los electrones, cuando pasan a través de un circuito, también van encontrando resistencias al paso de la corriente. Esa es una resistencia eléctrica. Ahora, el comportamiento de esa resistencia eléctrica y el cálculo de esa resistencia eléctrica lo hacemos mediante la ley de Ohms. Siempre pensamos nosotros en la conductividad. Para pensar en positivo, pensemos en conducir. No pensemos en pérdidas ni estrangulaciones, pensemos en conducir. Bueno, la ley de Ohm, al igual que cuando definimos capacitancia, va a definir un valor de una resistencia a la conducción de una corriente eléctrica. Se opone a la conducción de una corriente eléctrica. Y esa resistencia va a ser función de la diferencia potencial y en este caso del caudal, si queremos hablar de intensidad de corriente. O sea, potencial, altura, en el caso de un tanque elevado, el potencial, la diferencia de altura, y lo que sería el caudal sería la intensidad de corriente. La relación de B sobre I me da el valor de la resistencia eléctrica. Otra vez estamos hablando de un parámetro
que nosotros estamos definiendo como la relación entre dos magnitudes eléctricas que son el potencial y la intensidad de corriente. Estoy hablando de esta ecuación que está acá. Pero también vamos a ver que este valor de resistencia lo podemos diseñar a partir de condiciones geométricas de este dispositivo. Bien, acá está la forma de cómo nosotros podríamos hablar y diseñar el valor de la resistencia en función de el largo de la resistencia, la sección del conductor y la resistividad específica del conductor. Esto suele ser ρ, que es la inversa de la conductividad eléctrica, que es, solemos tener sigma, conductividad eléctrica del material, pero ρ, en algunos libros va a aparecer una letra ρ multiplicado acá, que es la inversa de la conductividad. ¿De dónde sale esta ecuación? Sale de plantear otra vez la intensidad de corriente es igual a J por S. Este J es el vector de densidad de corriente. Cuando yo multiplico por S me queda la intensidad. Y acá sí lo que tengo que hacer es el campo eléctrico reemplazar y voy a tener que el valor de J es igual a LR sobre L sobre RS por E. Si yo multiplico ρ por E, puedo despejar ρ y llego al valor de la designación, de la cálculo de una resistencia eléctrica en función de L y de S. Bien, este sigma que está acá depende del material. Hay buenos conductores y malos conductores. Lo que sí sé que, más allá de la característica que pueda tener el material, sé que la resistencia aumenta con la longitud y la resistencia disminuye con la sección. Es decir, que nosotros, si queremos conducir sin muchas pérdidas, debiéramos utilizar cables conductores de la mayor sección posible. La mayor sección posible. Bueno, el largo también va a influir, bueno, pero eso es más manejable. Ahora, la sección, a un mismo largo, cuando mayor sea la sección, menor es la resistencia. Es decir, que si yo voy a utilizar un dispositivo que tenga mucho consumo, llámese un calefón, llámese una plancha, lo que tengo que ver es que el cable con que yo voy a conectar ese dispositivo tenga una sección importante. El largo ya sabemos que no va a ser más allá de un par de metros, pero la sección sí es importante. Cables finos hacen que los cables calienten. O sea, yo compro un velador y bueno, el fabricante por ahorrar unos pesos me dio un velador con un cable muy finito, me voy a dar cuenta enseguida de que el velador y el cable de ese velador va a empezar a calentar, con la posibilidad de que se queme. Bien. ¿Qué vemos acá? Otra vez, circuitos resistivos, en este caso circuitos en series y circuitos en paralelo que vamos a ver después. El mismo concepto que usamos hoy de circuitos equivalentes lo vamos a hacer acá. Acá yo veo que tengo dos resistencias que están en serie, cada una de ellas me provoca una diferencia de potencial, V1, V2. Estas son dos estrangulaciones que están a lo largo de una línea de conducción de intensidad de corriente. Corto con un alicate acá y reemplazo con una resistencia equivalente. ¿Qué es lo que pude ver? Que hay una sola corriente que circula por el circuito, pero hay dos caídas de tensiones. Hay dos estrangulaciones, dos caídas de tensiones. ¿Qué voy a hacer acá? Aplico la ley de Ohm. Quiero calcular este valor para reemplazar estas dos con este circuito equivalente. Corté estas dos, las retiro y pongo una acá. Quiero saber cuál es el valor que va a tener esta resistencia que cumpla la misma función que estas dos que estaban en serie. Planteo la resistencia total es igual a B sub T sobre I sub T, total, R1, B1 sobre I1, R2, B2 sobre I2. Vemos que B total es B1 más B2 y que I total es igual a I1 y 2. Cuando yo hago todo el reemplazo de esto, me voy a dar cuenta de que la resistencia total del circuito es la suma directa de R1 más R2. Nótese que en el caso de que yo esté utilizando un circuito resistivo, la resistencia equivalente de un circuito resistivo en serie tiene una forma similar
tiene una forma similar a la que nosotros llegamos a deducir de un circuito capacitivo donde los dos capacitores están paralelos. En un circuito capacitivo de capacitores paralelos se suman directamente los valores de las capacitancias. En un circuito en serie, de un circuito resistivo en serie, se suman directamente las resistencias. Después podemos hacer algunos análisis con respecto al comportamiento de tener tantas resistencias en serie una a continuación de otra. Ya le voy a adelantar, este es el caso típico de las luminarias de un arbolito de Navidad, en donde las luminarias están una a continuación de otra. Es un circuito en serie, resistivo en serie. Las resistencias son, en ese caso, los filamentos de las luces, de los focos que hacen a la serie de luminarias que tiene el cable conductor. Es claro que si se quema uno de ellos, si se abre el circuito, por ejemplo, si se quema R1 y se rompe acá, no hay conducción posible. Por eso, si yo tengo 200 de foquitos y se me quema uno, todo el sistema deja de funcionar. Entonces, ¿qué solemos hacer? En Navidad nos acordamos que tenemos que armar el arbolito y tenemos que poner el arbolito a las 6 de la tarde. Vemos que las luces no funcionan, pero sí funcionaban el año pasado. Bueno, este año no funciona. No funciona, nos ponemos a ver qué pasa con las lucecitas, empezamos a tocar una por una, queremos encontrar cuál es la que está quemada, pasan 2 horas, 3 horas, y ¿qué decidimos? Nos vamos a la placita y compramos un grupo nuevo de luminarias. Y después jugamos vacaciones a ver si podemos arreglar. Y como no podemos arreglar, sabemos que el año siguiente no vamos a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque están en serie. Si estuvieran en paralelo, vamos a ver cuáles son las consecuencias. O sea que no pierdan tiempo. El día que tienen que armar el arbolito y no van a encontrar las lucecitas, vayan y compren una nueva. No pierdan tiempo porque no lo van a encontrar. Y si lo encuentran, después va a dejar funcionar y se va a quemar otro. Bueno, recomendaciones de Navidad. Estamos lejos todavía, pero si seguimos así, capaz que llegamos física dictando Navidad todavía. Bueno, vamos a ir cerrando. Acá están un circuito que son circuitos en paralelo. El mismo concepto, tengo una fuente, la corriente llega a este nudo, dijimos que el nudo era un lugar físico en donde concurrían al menos 3 intensidades. Llega la intensidad I, acá se divide y uno que va para arriba y 2 que va para abajo. Esto es lo que nosotros conocemos como un bypass también. Es decir, los cardiólogos cuando le aplican un bypass dividen el caudal agregándole un conducto de derivación. Donde está el problema, nosotros derivamos acá, entonces parte pasa por aquí, parte pasa por acá. Lo cierto es que tanto la corriente I1 como la I2 llegan a este nudo, se vuelven a unir y llegan a pasar nuevamente a través de la fuente. Esta es una disposición que están en paralelo. ¿Qué hago? Primero veo de que esta diferencia de potencial que está acá es la misma diferencia de potencial que alimenta R1, la misma diferencia de potencial que alimenta R2. O sea que B total es igual a B1 igual a B2. Y lo que varía acá es la intensidad de corriente. I es igual a I1 más I2. Corto acá, reemplazo por un equivalente y vengo acá. Cuando vengo acá digo que la resistencia total es igual a B total sobre I total, R1 B1 sobre I1, R2 B2 sobre I2. Sé que la intensidad de corriente total es igual a I1 más I2, reemplazo esto aquí y luego veo de que B total es igual a B1 igual a B2 y hago las simplificaciones. Me queda que 1 sobre R total es igual, o R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Esto es esta forma que presentan las resistencias en paralelo, es similar a la que nosotros vimos de los capacitores que estaban en serie. La resistencia total equivalente, si yo resuelvo esto que está acá, va a ser el producto de R1 por R2 sobre la suma de R1 más R2. ¿Qué es lo interesante de esto? Que si yo tengo el paso de una corriente eléctrica por acá, se dividió entre esta y esta, si se me llegara a quemar esta resistencia, la corriente sigue por acá. Toda la corriente va a pasar por acá ahora. Quiere decir que estas resistencias en paralelo no terminan, a menos que se me quemen las dos, el sistema va a seguir funcionando. A ver, la instalación eléctrica domiciliaria son todas instalaciones que están en paralelo. Yo apago la luz del baño, pero no me quedo sin luz en la cocina.
ni me quedo sin luz en el comedor. Voy abriendo el circuito según el uso que le esté dando. Es decir, que prendo y apago las llaves, voy poniendo en servicio o sacando del servicio la luminaria de los distintos ambientes de mi domicilio, pero no significa de que yo no ocurre lo que pasa con un arbolito de Navidad, donde se corta uno, se corta todo el sistema. Todas las instalaciones están en paralelo. La diferencia potencial que yo puedo tener en un enchufe, nosotros llamamos el enchufe, donde voy a enchufar el celular o la computadora, está a 220 voltios. Pero lo está también si yo voy y mido en la cocina, en el dormitorio o en el escritorio donde estoy trabajando. O sea que todo el sistema se encuentra en paralelo. Puede ir quemándose, se quema un poco el velador, pero no, yo no me quedé sin luz en mi dormitorio. Bien. Nos queda unos minutitos más. Y vamos a hablar de lo que vendría a ser circulación de un campo vectorial o un campo eléctrico en este caso. Cuando vimos la ley de Gauss, vimos el flujo de un campo vectorial, y después vimos el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada. Nosotros acá lo que vamos a hacer es la circulación ahora, circulación de un campo vectorial cualquiera, y después vamos a ver la circulación del campo eléctrico. Este tema siempre pregunto. O sea, este es un tema que siempre pregunto. O sea, siempre pregunto. Por lo tanto, no vengan a rendir física sin saber este tema. Cada vez que yo le digo que tomo, es porque tomo. Entonces, ¿y por qué? Porque consideramos que es un tema no solamente importante, sino que es una herramienta. Estamos haciendo acá el uso de una herramienta que es la herramienta circulación. ¿Qué significa circulación? Así como nosotros vimos que el flujo en campo vectorial era calcular la cantidad de línea de ese campo vectorial, línea de fuerza, un campo vectorial que podía contabilizar a través de una superficie, después veía que esa superficie, si estaba colineal con el campo, el flujo era cero, si estaba en forma perpendicular con el campo, tenía flujo máximo. Era una herramienta. Nosotros dijimos, el flujo es una herramienta de un campo vectorial cualquiera, que puede ser de partículas, de electrones, de campo eléctrico, campo magnético. No hablamos de la ley de Gauss del campo magnético porque eso quedaba para el final, en la parte del resumen. Vimos solamente la del campo eléctrico. No vimos el flujo del campo magnético. Eso es un comentario para este capítulo. Ahora la circulación. Circulación es disponer de un campo y hacer la evaluación o la valoración de la variable de ese campo a lo largo de una trayectoria cerrada. Y digo esto porque podríamos valorar también el comportamiento de ese campo en una trayectoria que va de un punto A a un punto B. En ese caso estamos hablando de cómo funciona la variable entre dos puntos cualesquiera. Si yo hago la misma valoración, pero la trayectoria cerrada, estoy hablando de circulación. Y si yo voy a utilizar una integral para hacer el cálculo del comportamiento de esa variable, en el primer caso es una integral de un punto A a un punto B. Trayectoria abierta. En el otro caso, circulación, estamos hablando de una integral curvilínea cerrada. Entonces, no es lo mismo una integral de A a B que una integral curvilínea cerrada. Acá aparece W, cada vez que aparece W, o es energía o es trabajo. Vamos a hablar de trabajo. W de trabajo, ¿qué es? La integral a lo largo de una trayectoria de F diferencial de L. ¿Qué es? Esto lo vimos en física 1. Yo tenía una fuerza, esa fuerza provocaba un desplazamiento de un punto a otro. Decíamos que para que ese cuerpo tuviese que trasladarse de un punto A al punto B, se aplicaba una fuerza a lo largo de esa trayectoria. A eso nosotros llamamos trabajo. Bien, acá vamos a hacer algún tipo de interpretación porque estamos hablando de la circulación del campo eléctrico. Esa fuerza es una fuerza conservativa. Es la misma fuerza de origen gravitacional cuando yo levantaba un peso y lo ponía en un lugar determinado, a una altura determinada. Esa energía potencial que tenía ese cuerpo a una altura determinada
me iba a ser entregada como energía cinética, pero no dependía la trayectoria. De hecho, sabíamos que la trayectoria era vertical y orientada hacia abajo, pero no dependía nada más que del estado inicial y final. Cuál era el punto de donde partió y cuál era el punto donde llegó. Entonces, ¿por qué? Porque el campo gravitacional es un campo conservativo y la fuerza que tiene allí es una fuerza conservativa. Y si yo voy a hacer un análisis dentro de un campo conservativo como lo es el campo eléctrico, acá, si bien es importante definir qué es lo que voy a hacer en el análisis de la circulación, tengo que saber que estoy trabajando con un campo también con una fuerza conservativa. Y su trabajo va a depender del punto de donde parta al punto donde yo llegue, no de los estadios intermedios del punto A al punto B. Por eso que este trabajo que está acá me queda como una expresión de la energía potencial del punto A menos el punto B. Acá hay una fuerza que es igual al medio gradiente de su peso, ya en física uno seguramente lo habrán explicado, que es una expresión del gradiente de la energía potencial. Por lo tanto, este trabajo es igual a la energía potencial en el punto A menos la energía potencial en el punto B. Si yo hago la integral curvilínea de este campo vectorial, recuerdan ustedes que nosotros, B es un campo vectorial cualquiera. Esta es la integral a lo largo de L de B diferencial de L. Esta es la integral curvilínea a lo largo de una trayectoria abierta. Si a eso yo le calculo una integral curvilínea cerrada, entonces acá tengo la herramienta denominada circulación. Integral curvilínea, circulación. Integral curvilínea a lo largo de esta trayectoria, circulación a lo largo de una trayectoria cerrada. Bien, vamos a analizar ahora acá. Es todo un tema esto. Recordemos otra vez que nosotros cuando definimos potenciar en un punto de un campo eléctrico decíamos era el trabajo necesario para traer una carga al infinito, poner un punto P. Allí yo decía que el potencial era igual a trabajo por unidad de carga de el campo eléctrico de F sobre unidad de carga del campo eléctrico diferencial de L. Eso nosotros en el capítulo 1 habíamos definido así. Yo acá lo que voy a hacer es, entonces, volvemos otra vez a plantear el caso del potencial, que es de un punto a otro del campo eléctrico. Esta es la integral abierta. Integral abierta. Si esto fuera cerrada, como estamos viendo acá, estamos hablando de una circulación. La circulación del campo eléctrico es lo que se conoce como fuerza electromotriz. Esta definición siempre pregunto, pero siempre pregunto esta definición. Esta definición es la circulación del campo eléctrico. No es una fuerza. Fuerza es el nombre, motriz es el apellido, electromotriz es el apellido. Fuerza electromotriz es una forma que los físicos intentaron explicar de que había algo que movilizaba las cargas en un circuito. Y eso le llamaban una fuerza electromotriz. Después se dan cuenta de que en realidad esa fuerza electromotriz, o eso que generaba el desplazamiento, era algo que se llamaba batería o generador. Por lo tanto, esto que estamos hablando nosotros acá, no confundamos con fuerza, sino que esa es la designación que se le dio, y se le dio a la circulación del campo eléctrico. Es decir, que cuando yo le pregunte a ustedes la circulación del campo eléctrico, ustedes tienen que responder fuerza electromotriz. B sub E, circulación, E de a lo largo de una trayectoria cerrada de diferencial de L. Esto que está en rojo, fíjense, cuando nosotros hablamos de un trabajo de una fuerza conservativa a lo largo de una trayectoria cerrada, dijimos que el trabajo era nulo. ¿Por qué era nulo? Porque el mismo valor que tenía ese campo en la partida es el mismo valor que tiene el campo cuando se encuentra en el final de su recorrido. O sea que el trabajo de una fuerza conservativa a lo largo de una trayectoria cerrada es cero. Lo mismo ocurre acá. El campo es un campo conservativo, por lo tanto la fuerza electromotriz, así como está planteada, es cero. Ese trabajo hecho para mover una unidad de carga alrededor de una trayectoria cerrada.
Ahora, esto es cierto, y esto que digo también siempre pregunto. Y pocas veces me responden. A pesar de que les digo que le voy a preguntar, pocas veces me responden. Esto es cierto, la fuerza electromotriz es cero, en tanto y en cuanto el campo, que ya sabemos que es conservativo, además es estacionario. ¿Qué significa eso? De que el campo no cambia con el tiempo. Nosotros estamos hablando de campos electromagnéticos estacionarios, por lo tanto, esta definición que estamos hablando acá es válida. ¿Por qué? Porque el campo no cambia con el tiempo. O sea, si yo partí con un valor de potencial en el punto A y di toda una vuelta y llegué al punto B, que coincide con el punto A, el valor de partida del campo es el mismo valor de llegada. Por lo tanto, esa circulación tiene que ser igual a cero. Ahora bien, cuando el campo varía con el tiempo, que es lo que vamos a ver en el capítulo que viene, eso ya no se cumple. La circulación en ese caso, o la FEM en ese caso, tiene un valor distinto de cero. Esto quiero que yo voy a volver a insistir cuando veamos la parte de cómo es de la ley de Faraday-Henry, que es lo que vamos a ver en el capítulo siguiente. Voy a volver a recalcar esta cuestión, porque esto seguro que le voy a preguntar. Bien. Acá viene una serie de situaciones en donde otra vez siempre parto de que el campo es estacionario, además es conservativo. Por ser conservativo, el campo es menos gradiente de B. Acá lo que estoy hablando es una circulación, no, esto es una integral curvilínea a lo largo de una trayectoria del punto A al punto B. Fíjense que esto es abierto, y cuando yo planteo este trabajo, esto ya habíamos visto que era igual a B sub A menos B sub B. Esto es lo que nosotros conocemos como lo que sería la ley de Ohm. ¿Qué vemos en el caso de una circulación? Otra vez interregularidad cerrada de diferencial de L. La circulación, si el campo es estacionario, tiene que ser igual a cero. Y lo que estamos viendo acá es cuando reemplazamos entonces este B por la ley de Ohm, estamos dando cuenta que la diferencia potencial, esta que vimos acá, no es otra cosa que R por I. Y paramos acá, porque ya tendríamos que hablar de la circulación del campo magnético, que es una de las leyes de Ampère. Como habíamos quedado, y dije que al finalizar esto íbamos a hablar sobre el flujo de un campo eléctrico, eso era la ley de Gauss. El flujo de un campo magnético, la aplicación de la ley de Gauss al campo magnético, es cero. ¿Por qué es cero? Si yo tengo un campo magnético y ese campo magnético quiero valorizarlo a través de una superficie cerrada, siempre voy a tener la misma cantidad de líneas que ingresan por un lado a la superficie a la misma cantidad de líneas que egresan de la misma superficie. Eso se debe a que las líneas de campo magnético son líneas de campo cerradas. Por lo tanto, ley de Gauss para el campo eléctrico, Q sobre epsilon sub 0. Ley de Gauss para el campo magnético, 0. Acabamos de ver ahora circulación del campo eléctrico, o sea, fuerza electromotriz, 0, y vamos a ver la circulación, en la clase que viene, del campo beta, que va a tener un valor distinto. Después, al final del capítulo, hacemos una síntesis otra vez y repasamos las condiciones que estamos planteando, tanto del flujo como herramienta, como en la circulación como herramienta también, tomando los dos campos que estamos trabajando acá, campo eléctrico y magnético, en forma simultánea. Bien, estamos terminando la clase de hoy, nos quedaría solamente un par de temitas. Esto, si lo terminamos para la clase que viene, ya estaríamos empezando también, de ser posible, el capítulo 4, que serían campos electromagnéticos dependientes del tiempo. Bien. Esta transferencia ya están subidas, o sea que ya pueden perfectamente ir trabajando, y vamos a ir dejando compartir entonces.
Bueno, Profesor, sí, cómo no. el tema 3 aparece como que no está disponible todavía en el aula. El tema 3 no está disponible, no tiene que estar disponible. Sí, Bueno, bueno, voy a mirar aparece a como que ver, no está disponible, no sé bueno, qué. voy a mirar a ver qué pasó. Dale, muchas gracias. No, por favor, terminamos acá y voy a mirar a ver qué pasó. Eso se cargó, sí, la clase pasada, o sea que ya debiera estar disponible. Bien, ¿alguna otra consultita? ¿Alguien quiera hacer algún tipo de aclaración o pregunta? Bueno, veo que doy unas clases extraordinarias, todo el mundo me entiende, nadie tiene preguntas que hacer. Me siento muy reconfortado, así que bueno, nos estaremos viendo entonces el día lunes, ¿no? Sí, el día lunes a las 20 horas. Estudien mucho, aprovechen el tiempo, no se dejen estar. Esperemos que esto se vaya resolviendo y acomodando las cosas de nuestra vida cotidiana, pero eso después vamos a querer ganar el tiempo perdido y no vamos a encontrar que el tiempo perdido no lo podemos recuperar. Por lo tanto, aprovechen todas estas horas que disponen ahora para ir poniéndose al día en la materia, en esta y en las que vienen. Bueno, nos estaremos viendo. Chao, profe, nos vemos. Chao, hasta luego.